capítulo 21, versículo 4 del libro de los Proverbios. Vamos a hablar acerca de el orgullo, ¿verdad? La maldición del orgullo, le vamos a titular a este mensaje. Hermanos, el orgullo es la sobrevaloración o estimación hacia uno mismo. Es dar el lugar a una persona también en cuanto hacia otra persona, ¿verdad? Pero el orgullo en sí es aquello que nosotros mismos nos estamos adorando a sí mismos y podemos cometer el error de no solamente ser orgullosos, sino lo peor de todo es que podemos caer en la soberbia, algo que puede traer a nuestras vidas muchas consecuencias. Todos nosotros hemos de saber, hermanos, que en la Biblia aparecen ejemplos de personas que tuvieron este problema y que lastimosamente con el tiempo algunos de ellos cayeron en grandes problemas de no darle la gloria a Dios, porque el problema más grande del orgullo es, bueno, al final en la cita que acabamos de leer dice que ambas cosas, el orgullo y la altivez, son pecados. Y ese es un punto en el cual nosotros como creyentes debemos de basar, que son cosas que no agradan a Dios. ¿Y por qué? Porque como lo decíamos en el concepto anterior, como es una estimación hacia sí mismo, el hombre, hermano, en pocas palabras, está adorándose a sí mismo, está dándose lugar a sí mismo y ya cae en lo que se refiere a la idolatría, el egocentrismo. Y eso, hermano, no es agradable delante de Dios. Tenemos 3 ejemplos que vamos a ver si en el tiempo los podemos meditar esta tarde. Y es que el orgullo a muchas personas les produjo, hermano, que no se sanasen, que fuesen y estuviesen enfermos hasta que entendieran que deberían de humillarse delante de Dios. Otras personas, hermano, como Nabucodonosor, ¿verdad? Empezó a envanecerse tanto que creyó que todo lo que él había logrado, todo lo que él había conquistado, hermano, era por su propio intelecto, por su propio poder, hasta llegar el tiempo en el cual, hermano, se sobrevaloró, se enorgulleció, se envaneció, hermano. Al final dice la palabra de Dios que vino a comer con los animales del campo. ¿Eso qué fue lo que le provocó? El orgullo. Hubo un hombre también, Herodes, se enorgulleció tanto, se envaneció y que no dio la gloria a Dios, porque una de las cosas principales del orgullo es que no glorifica a Dios. Cuando usted y yo somos orgullosos, no glorificamos a Dios, no le damos la gloria a Dios, sino que somos nosotros los que creemos que hemos logrado las cosas, somos nosotros los que la hemos alcanzado, según nosotros, ¿verdad? Y no le damos gloria a Dios. Por eso dice el capítulo 21, versículo 4 del Proverbio: altivez de ojo. ¿Y qué más dice? Y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. ¿Qué son esas 3 cosas? Pecado. ¿Sabe, hermano, que nosotros muchas veces hemos caído en problemas a causa de nuestro orgullo? Hay hombres que pueden tener posiciones, hay hombres que pueden ser grandes licenciados, grandes conocimientos tienen en sus pensamientos, grandes conocimientos, pero hermanos, si no le dan la gloria de Dios, a la gloria a Dios, están en problemas. Veamos un caso del cual vamos a hablar en esta tarde. Específicamente quiero que busque Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. Aquí vamos a encontrar cómo el orgullo a esta persona que tenía dinero, que tenía posición social, cómo el orgullo, hermano, hizo en él que pasase mucho tiempo enfermo por causa del orgullo. Vean lo que dice el capítulo 5 del Segundo Libro de los Reyes. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Vamos a navegar un poquito en las Sagradas Escrituras. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Leamos el primer versículo, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué dice que tenía? Tenía una enfermedad, era leproso. El hombre de hoy es igual. Dios le ha proveído mucho. Lo que ha logrado ha sido Dios quien se lo ha dado. Pero su orgullo no reconoce eso.
y cree que es él el que ha alcanzado todo esto. Si nosotros analizamos el versículo descrito aquí, Naamán era grande según para el rey, y quien lo había engrandecido era Dios quien lo había usado. Porque si usted ve dedicadamente, el versículo 1 dice: general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de ¿quién? De su señor, se refiere al rey. Pero vea cómo es que él alcanzó a ser grande. Siga leyendo, versículo 1. Y lo tenía en alta estima. ¿Por qué razón dice? Porque por medio de él había dado ¿qué? Jehová. ¿Quién le había dado la grandeza a Naamán? El mismo Dios. ¿Quién lo había hecho un hombre de guerra? ¿Quién le había permitido ese grado de ser militar? Un hombre que cuando iba a pelear a la guerra, hermano, salía avante. ¿Pero por qué? Porque ahí dice la Biblia que quien le había dado la victoria era Dios. Porque Jehová le había dado por medio de él salvación a Siria. Él nada más era el instrumento. Al igual usted y yo, hermanos, en esta tierra somos lo que Dios permite. Si Dios le permite grandes cosas, con ello glorifique a Dios. Y no cometamos el error de enorgullecernos, porque nos va a traer problemas. Nos va a caer, hermano, algo que nos va a hacer entender que no somos más grandes que Dios. Y dice que delante del rey este hombre era grande, porque Dios le había usado, Dios le había dado victoria. Pero dice el versículo al final: era hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. La lepra era una enfermedad vergonzosa. La lepra era una enfermedad que se expresaba en la piel. Habían varios tipos de lepra, y no existía en alguna de ellas alguna medicina como en el día de hoy, a que cualquiera usted va al médico y le dice: deme tal medicina porque para esto se me va a quitar aquello. Pero no, hermano, hay enfermedades que no tienen cura con la medicina. Hay enfermedades que solo las puede quitar el poder de Dios, al igual que la lepra. ¿Cuántos lo sabemos, hermano? Así era en este tiempo la lepra, como el cáncer, como los problemas de salud terminales, que el médico lo que le dice: mire, esto no tiene cura. Y ya usted ya va buscando de qué forma va a cuidarse, va a arreglar sus últimos días de vida, porque cree que va a morir, y hasta comprar el cajón vamos algunos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que eso hacemos? Porque ya nos dijeron que no tenemos salida. Este hombre, a pesar de que era fuerte, tenía ese problema. Era una enfermedad, hermano, vergonzosa. Era una enfermedad que nadie se la podía quitar. Mas, sin embargo, Dios tuvo misericordia. Pero le pasó algo. Su orgullo hizo que pasase peores vergüenzas de las que quizás no era necesario. Avance un poquito. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Dice, hermano, que aquel hombre llegó al varón de Dios buscando ¿qué? Sanidad. Y así le pasa al creyente muchas veces. Venimos a la misericordia de Dios, pero venimos con corazón orgulloso. Venimos pensando de que Dios va a hacer las cosas como nosotros queremos. Y Dios no actúa así. El libro de Salmos también dice que Dios ve de lejos al altivo. ¿Cuánto lo sabemos? Si usted y yo tenemos altivez dentro de nuestro corazón, si nosotros llegamos a tener esa demasiada estimación hacia nosotros mismos, se llama orgullo, hermano. Y empezamos a decir: mire yo lo que he construido, mire lo que he logrado. No, hermano, en todo démosle la gloria a Dios, porque sin Dios no hubiésemos alcanzado nada. Sin Dios ni vivos estaríamos el día de hoy. Ese orgullo no le agrada a Dios. Dice que Naamán, debido a su enfermedad, él va al profeta. El profeta le da la receta. Quiere decir que muchas veces nosotros venimos a Dios, Dios nos habla. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y nos dice lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces nuestro orgullo no deja que obre Dios en nuestras vidas. Nuestro orgullo detiene muchas veces los milagros.
Nuestro orgullo detiene muchas veces, hermano, el que Dios haga obra en nosotros. En Naamán, su orgullo no le permitió ser sano de la forma como Dios quería sanarlo al principio. Vea lo que dice el versículo 11. Y Naamán, ¿cómo se fue, hermano? Versículo 11, capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, léalo conmigo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se prejuició en sí mismo y en su orgullo. Él creía que Eliseo, al darse cuenta que había llegado Naamán, iba a abrir la puerta. Eliseo iba a salir y iba a poner la mano, según él, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermano? Una predisposición. ¿Quién la provocó? El orgullo. Es como cuando usted viene a la iglesia y usted cree, hermano, que aquí va a encontrar, según sus pensamientos, el milagro. Yo creo que hoy que voy a llegar, los hermanos van a decirme bienvenido, van a orar por mí. Y esa vez que viene, hermano, ni lo saludan los hermanos porque estaban ocupados. Y ya en su corazón, su orgullo le dice: ya no vuelvas a esa iglesia. Mira que los hermanos te ignoran. ¿Y qué es lo que está produciendo eso en su corazón? Que Dios se aleje de nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra propia culpa. Porque el orgullo nos dice: ya no hagas aquello. Porque el orgullo, hermano, parece ser más grande en nosotros y decimos: no voy a rebajarme a tal cosa. Eso le pasó a Naamán. Cuando ha llegado a la casa del profeta, el profeta le ha dado sanidad, le ha dado una receta de cómo va a ser sano, pero hizo caso. No, vea lo que dice el versículo 12. ¿Lo tenemos? Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió. ¿Y cómo se fue, hermano? Enojado, dice. Así salimos algunos del culto. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Cuando vengo con orgullo en mi corazón, ¿sabe qué? Dios me habla y me enojo con lo que Dios me dice. Hoy que viviera solo a darme, vino el pastor. Esa palabra que dijo era por mi problema. Él quizás sabe, alguien le contó, le fue de chambroso y empieza la palabra de Dios a hablar a nuestros corazones. ¿A cuántos de nosotros cuando hemos venido al culto como que Dios conociera nuestros problemas y nos desnuda la palabra de Dios, hermano? Pero si andamos orgullosos, ¿qué provoca eso? Que nos vayamos enojados. Y no con los hermanos, sino con Dios. Estos ríos que están en Damasco son mejor que ese río del Jordán. Y dice, hermano, que el hombre empezó a irse enojado. Pero ¿qué era lo que le provoca? Porque el enojo, el mal humor, son síntomas o expresiones de lo que estamos hablando, el orgullo. El envanecerse. Esas son manifestaciones del orgullo. El hombre tiene lepra, le acaban de decir con qué se va a sanar y no hace caso, va que se parece a muchos de nosotros. Dios nos dice: sometete más a mis caminos, anda en mi voluntad, yo te voy a prosperar. Eso es lo que Dios promete, ¿verdad? Y nosotros no queremos. No, es que así no me gusta, a mí me gusta estar bien, ¿verdad? Estar en el mundo y que Dios me bendiga, pues. Así le pasó a Naamán. Mas sin embargo, Dios tiene misericordia muchas veces. Y Dios lo que quiere nada más es que nosotros seamos todo lo contrario del orgullo. Que tengamos, en vez de orgullo, humildad. En vez de altivez, seamos sumisos a la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quería de Naamán. Versículo 13. A veces la gente de alrededor es más entendida que nosotros que necesitamos. Dice el versículo 12. Habana y 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. ¿Qué necesitaba Naamán? Ser limpio, ¿sí o no? Le han dicho cómo, pero su orgullo no lo permite. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces el orgullo está deteniendo los milagros en nuestra vida. Muchas veces el orgullo está deteniendo que tengamos una vida recta, una vida próspera, hermano, que todo nos salga bien, que quizás no tengamos dinero, quizás no tengamos grandes posesiones, pero tengamos lo básico y tengamos paz y gozo en nuestro corazón. Pero el orgullo no, el orgullo quiere tener la mejor casa de la colonia, el orgullo quiere tener el mejor carro, quiere tener la mejor mujer,
quiere tener los mejores hijos. Esos son orgullos, hermano, que no agradan ni glorifican a Dios. Glorifiquemos a Dios con lo que tenemos y verá que Dios lo engrandecerá cada día más, hermano. El Señor dijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y eso le pasó a Naamán. Hasta que otra persona que no tenía lepra, que quizás él al ver a su patrón, ¿verdad?, viendo lo que estaba tan mal, dijo, ay, si este hombre va afuera tan inteligente, si le están diciendo que se va a hacer limpio, Naamán le dijo. Y vea lo que sucede cuando vencemos el orgullo. Avancemos porque nos faltan 2 ejemplos más. 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como, hermano, limpio. Eso era lo que a él tenía que haber hecho. ¿Desde cuándo? Desde que oyó. ¿Por qué muchas veces no logro mi bendición? Porque oigo la palabra de Dios, oigo la exhortación, pero no le hago caso. No es conmigo. Otro día, ¿te parece a nosotros? Amén, hermano. No, esa palabra no era para mí, era para el hermano que no llegó. Somos tan inteligentes que así decimos. Cuando la palabra en verdad es para nosotros, Dios ya nos dijo, salite de allí, caminar así, vivir así. Eso es lo que Dios muchas veces nos da. Y con eso Dios lo que está haciendo es limpiando nuestra vida, sanando nuestras enfermedades, sacando en victoria a nuestra familia. Pero nosotros no entendemos. Yo aquí voy a vivir, yo toda la vida he sido así, así voy a seguir y nadie me va a cambiar. Vaya, ¿qué es eso, hermano? Síntomas de orgullo. Por eso el título de este tema se llama, hermano, la maldición del orgullo. ¿Era una maldición para Naamán ser orgulloso? Sí, hombre. Si por orgulloso no se sanó a la primera, ¿cuánto lo sabemos? Quiere decir que el orgullo va a traer a mí enfermedades. Quiere decir que el orgullo va a retrasar en mí que yo sea sano, que yo salga adelante luego. Pero no solamente eso, hermano. Este es el caso cuando el hombre que tiene dinero, que tiene posiciones, muchas veces se enorgullece y cree que no necesita de Dios. Cuando usted y yo estamos bendecidos, muchas veces se nos puede olvidar de dónde ha venido la bendición. A Naamán se le olvidó que decía el versículo 1, que quién le había dado las victorias a Naamán. Dice que Jehová, ¿verdad? Él había salvado a Siria, pero quien lo había ayudado era Dios. El orgullo entonces no glorifica el nombre de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero veamos otro ejemplo. Quiero que busque, por favor, el capítulo 4 del libro de Daniel. Cuidadito, hermano, con los síntomas del orgullo. El orgullo trae maldición a nuestras vidas. Daniel es el 4.º libro de los profetas. Después de Ezequiel, usted va a encontrar el libro de Daniel. En el capítulo 4 aparece, hermano, una historia en la que se muestra cómo un hombre se enorgullece también en su altivez y no glorifica a Dios. Y veamos lo que le pasa. Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel, capítulo 4, versículo 28. Este es el segundo ejemplo, para que entendamos que en sí el orgullo y la altivez traen maldición. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo de corrido del versículo 28 en adelante. Dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando él en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de qué? De mi majestad. Cuando nosotros nos damos el lugar que le corresponde a Dios y nosotros lo tomamos para nosotros mismos. Miren lo que yo construí, dijo Nabucodonosor. Cuidadito, hermano, porque eso trae castigo, trae maldición. Dice que aquel hombre se levantó un día en el palacio y vio y dijo: qué inteligente he sido yo, ¿verdad? Y a muchos se nos sale esa palabra.
A muchos de nosotros se nos olvida que quien nos tiene bendecidos es Dios. Este hombre se le olvidó. Miren lo que yo he construido, dijo. ¿Y sabe qué? Versículo 30, léalo conmigo. Habló el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, el grande, ¿quién era según él? Él. Pero el 31 dice algo: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino, aleluya. ¿Qué dice, hermano? Ha sido quitado de ti. Cuidado, hermano, cuando el poder nos hace sentirnos más, porque ese es otro de los problemas y manifestaciones del orgullo, que hace a la persona sentirse más que los demás. Uy, yo con estos de abajo no me meto. Y empezamos a hacer como Kiko. Estos son chusma. Más chusma somos nosotros. Por tufoso. Y la palabra tufoso quiere decir hediondo. Amén, iglesia. Así que no andemos nosotros de hediondo. Si este hombre que dijo, se enorgulleció. Mire, hermano, cuando somos así, y usted, hermano, ¿cómo usted está hablando? Vea lo que le pasó a este hombre. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da. El poder no es del hombre, el poder Dios se lo da al hombre. Pero él dijo: para gloria de mi majestad. ¿Y qué le dijeron, hermano? Con los animales para comer. ¿Quién le gusta comer en medio de los chiqueros? Ninguno de nosotros. Pero cuando somos orgullosos, ahí terminamos, hermano. Siga. 33. En la misma hora que le sucedió, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y qué duro, ¿verdad, hermano? Y fue echado de entre los hombres. ¿Y qué dice, hermano? Y comía hierba. ¿Con quién? Con los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué produjo eso, hermano? El orgullo. ¿Es una maldición el orgullo? ¿Para qué sí? No nos van a crecer las uñas. Y ya no van a ser uñas y no que garras de sopilote. Amén. ¿Ustedes no creen que a dónde terminó lo tufoso que era Nabucodonosor? ¿O no era tufoso? Si era agrandado. Miren lo que yo he hecho. En ese momento le empezaron a salir plumas. En ese momento hubo una transformación, una metamorfosis, un cambio en él, hermano. Después de ser el rey, dice que comía con los bueyes. ¿Y que comía? Hierba. Cuidadito que el orgullo nos va a hacer comer monte, hermano. ¿Y qué galán que sopa de mora? No, pues eso es rico. No, si zacate comía él. Y no dice que con los bueyes comía. Pero ¿a causa de qué? De que el poder a él lo enorgulleció. Se hizo altivo. Cuidadito con andar viendo, ese hermano, yo no le hablo a ese hermano. Hasta hablamos algo raro, ¿verdad? No, hombre, hablemos lo que somos. Amén, iglesia. Y así somos, hermanito, así nos conocemos. Dejemos de andar de orgullosos, hermano. El orgullo, ya vimos que retrasa milagros, ¿verdad? El orgullo trae maldición, le trajo una maldición. Y hasta que no nos sujetemos a la voluntad de Dios, no vamos a salir adelante. Terminemos esta parte. 31. Y qué duro que todos se dan cuenta de lo que nos pasa, ¿verdad? 34 dice así. Ahí estamos, ¿verdad? Mas al fin del tiempo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. Mientras no glorifiquemos a Dios, ahí vamos a estar comiendo monte. Mientras no le demos la gloria a Dios,
que el mundo se dé cuenta que somos creyentes, hermano. No tengamos vergüenza por venir a la iglesia, que no nos dé vergüenza traer una Biblia a la iglesia, que no nos dé vergüenza decir en nuestra casa, aquí somos cristianos. Porque es peligroso, es el orgullo el que estamos defendiendo. ¿Hasta cuándo volvió en sí el rey? Hasta que dice que le dio la gloria a Dios, cuando dice que le fue dada la razón en el versículo 34. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos, ¿hacia dónde dice? Al cielo. ¿Hacia dónde tuvo que ver? Hacia alguien que estaba arriba de él. No somos más grandes que Dios. Amén, hermano. Aunque tengamos dinero, aunque no lo tengamos, hay alguien más grande que nosotros. Se llama Dios. Hasta que vio al cielo, dice que entendió. ¿Y qué estoy haciendo aquí, Dios? Para que muchos de nosotros, hasta que vemos la misericordia de Dios, que allí está Dios con nosotros y nosotros es los que le hemos dado la espalda, hasta entonces salimos adelante, hermano, y hasta entonces venimos a caer en sí de que somos la pura misericordia de Dios. ¿Qué dice el versículo 34? Terminemos de leer. Hasta que alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El gobierno más grande, dijo Nabucodonosor, es el de Dios. La palabra sempiterno quiere decir el eterno para siempre. Él era pasajero, hermano. El único sempiterno es Dios. Y nosotros somos pasajeros. Pero el problema del orgullo no termina aquí. La Biblia muestra un caso que por ser orgulloso, por envanecerse, por andar en altivo, muchos han perdido la muerte. Y con ello vamos a terminar. Hechos, capítulo 12. Adelante. El orgullo tiene muchas manifestaciones. Si no nos apartamos de él, si no le damos la gloria a Dios, puede llevarnos a la muerte. Y esto es, hermano, lo que describe este pasaje bíblico en el capítulo 12 del libro de Hechos. Cuando lo tengan, me esperan porque yo no lo he hallado. Hechos capítulo 12 describe, hermano, cómo un hombre nunca se arrepintió ni le dio gloria a Dios, sino que él creyó que él era todo. Y ¿sabe qué, hermano? Públicamente Dios le demostró que había alguien más sobre él. Y sobre nosotros hay alguien más, se llama Dios. El más grande en nuestra vida no somos nosotros, es Dios. Vea este último caso. Capítulo 12 del libro de Hechos. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos del versículo 20 en adelante. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron en acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Sabe que este hombre, hermano, la riqueza y el poder lo hizo altivo? Su corazón llegó a tener tanto poder que se satisfacía con la muerte de los creyentes. Muchas veces el hombre, cuando está apartado de la razón de Dios, él cree que porque tiene poder, porque puede aquello, hermano, puede hacer lo que le da la gana. No, hermano, siempre hay alguien más grande, es Dios. Y vamos a leer un versículo en donde vemos que él maltrataba a los creyentes. Y no solamente los maltrataba, mató a uno de los discípulos del Señor. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice, hermano? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué dice el 2? Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Este era más matarife que saber quién. Pero ¿a causa de qué? Del orgullo. Y no solamente mataba creyentes, el que no le hacía caso, no hacía las cosas como él quería, lo mataba. Pero un día, hermano, por no darle la gloria a Dios, su orgullo lo llevó a la muerte. Vea lo que dice el versículo 21. Capítulo 12, versículo 21. ¿Lo tenemos? Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios. Cuidadito con andar diciendo: ese hombre sí es.
casi le quita el lugar a Dios. Eso es peligroso. El hombre que se hace altivo, que se enorgullece, hermano, termina mal, si no se arrepiente. El que se arrepiente alcanza misericordia. Vimos dos ejemplos de personas que se arrepintieron. Naamán se arrepintió de ser orgulloso. ¿Qué recibió? Su milagro. Nabucodonosor, hermano, reconoció que el poder que tenía y lo que había logrado era para darle la gloria a Dios. Amén, hermano. Y Dios le devolvió su reino. Pero este hombre, cuando la gente lo envanecía y le decía, no hombre, si ese hombre no habla a él, es Dios. Cuando el hombre no le da la gloria a Dios, peligroso. ¿Qué le sucedió en el versículo 22, hermano? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. 23. Al momento que dice, hermano, un ángel del Señor le hirió. ¿Cuál fue el problema? Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, dice. Pero ¿quién fue el culpable? El orgullo. Cuando decían, ese hombre es Dios el que estaba hablando, no era Dios. Era Dios quien le había dado la sabiduría, quizás, ¿verdad?, para hablar, pero él no glorificó a Dios. La enseñanza es, hermano, el orgullo nos trae maldiciones. Y si no tenemos cuidado, el orgullo hasta puede quitarnos la vida si no glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanito.